Estamos ahora con Miguel Barreto, él es director regional del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, el PMA, para América Latina y Caribe. Ha venido, entiendo, para revisar con las autoridades del gobierno cómo van las políticas de lucha contra la desnutrición, etcétera. Señor doctor Barreto, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Y usted es peruano, creo, ¿no? Así es. Bueno, eso nos alegra. Un funcionario internacional de mucho nivel. Bueno, ¿qué nos puede decir acerca de cómo están las políticas de lucha contra la desnutrición en el Perú? Yo creo, en primer lugar, que el Perú ha tenido un avance sustantivo en términos de la reducción de la desnutrición crónica infantil en los últimos 20 años. En cifras que realmente llegan casi al 17%. En los últimos 4 años se ha reducido en 5 puntos adicionales y en este momento estamos con un nivel de desnutrición crónica de aproximadamente 14.5. Ciertamente parece que la última cifra es 14.5, ¿no? Ciertamente es algo alentador, pero en términos comparativos, frente, por ejemplo, a América del Sur, todavía estamos muy altos cuando en América del Sur manejamos cifras de aproximadamente entre 9 y 11%. ¿No? Creo también que hay un interés renovado de parte del gobierno peruano en los últimos años para darle realmente prioridad a la lucha contra la desnutrición crónica. Creo que es fundamental trabajar en educación nutricional, en reducción de anemia, particularmente en zonas periféricas de las grandes ciudades, así como en la zona altoandina y en la zona de la selva. Porque la anemia parece que ha aumentado más bien, ¿no? La anemia ha aumentado y de manera paradójica ha aumentado en las zonas periurbanas, algo que es paradójico, repito, porque a medida que va reduciéndose la pobreza extrema, se va incrementando el nivel de anemia y el nivel de desnutrición crónica. ¿Qué explicación? Educación nutricional. No se come más, no se come mejor, se come probablemente golosinas, cosas de ese tipo. Y ese es un elemento importante de lo que usted dice, porque además se está incrementando el nivel de obesidad infantil en casi 9 puntos. ¿No? Entonces hay que trabajar mucho en educación nutricional, en zonas periurbanas, en zonas de selva, en zonas altoandinas. Ahora, en lo que se refiere a desnutrición, hubo una caída muy fuerte, efectivamente en los últimos 20 años, también durante el gobierno anterior hubo una caída fuerte, y luego un estancamiento durante un par de años, y nuevamente ha venido una caída, ¿no? A 17 y luego a 14%. ¿Qué es lo que habrá hecho que esta caída se haya producido? Es decir, ¿qué cambios se han producido en el manejo del tema? ¿Estamos bien organizados para manejarlo? ¿Qué avances han habido? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede mejorar? De alguna manera lo que ha ocurrido es que el acceso a micronutrientes en polvo, que debería ser parte de una política de Estado, estuvo retraída dentro de los aportes que se daban en los centros de salud. Y nuevamente, en los últimos 2 o 3 años, se ha vuelto a repartir los micronutrientes y se está haciendo nuevamente monitoreo. Ajá. Ese es un poco lo que está ocurriendo. Los micronutrientes son claves para poder suplir justamente las carencias de vitaminas y de proteínas, claro, en los niños menores de 5 años, ¿no? Que son el grupo más vulnerable de la población, como lo es también las madres gestantes y lactantes, y es donde debemos focalizarnos. En la etapa post 5 años, las cosas se están haciendo mucho mejor en términos de, por ejemplo, la estrategia del programa Caliwarma. Se puede mejorar aún, hemos dado nosotros nuestros puntos de vista, y creo que es fundamental, ya desde una perspectiva de largo plazo, que en algún momento se haga una evaluación externa para identificar cuáles son los logros y cuáles son las carencias y las mejoras que se tengan que hacer. Y lo digo en sentido de largo plazo porque indudablemente a este gobierno le queda todavía 1 año y medio, pero lo importante sería no volver a cero, sino que este tema se discuta en el debate electoral del próximo año para darle continuidad a estos programas y evidentemente mejorar donde se tenga que mejorar. Nosotros hemos dado algunas recomendaciones, particularmente la necesidad de poder generar compras centralizadas en zonas donde no hay mercado para poder garantizar alimentos de mejor calidad, la necesidad de generar canastas diversificadas en función de calidad nutricional y sobre todo teniendo en cuenta cuáles son las condiciones de cada área geográfica, la posibilidad de incrementar la compra de pequeños productores como un mecanismo también de inserción al mercado de pequeños productores peruanos, y finalmente la posibilidad también de incorporar mecanismos innovadores como por ejemplo la transferencia condicionada a través de cupones o de dinero en zonas donde el mercado lo permita para incentivar también el mercado local.
Y eso son actividades que no son nuevas, aquí no hay nada que descubrir, son actividades que el Programa Mundial de Alimentos ejecuta en los más de 65 programas de alimentación escolar que apoyamos en el mundo. ¿Es positivo distribuir dinero o distribuir alimentos? Dependiendo de las condiciones de cada lugar. En la zona urbana, la posibilidad de distribuir dinero o cupones, lo que hace es diversificar la canasta y poder identificar la posibilidad de incorporar alimentos frescos al mercado, porque tenemos en las escuelas la posibilidad probablemente logística de poder almacenarlos. En la zona urbana, en la zona rural, evidentemente esa situación no existe y es mejor entregar alimentos o finalizados. Usted se refiere a los colegios, a las escuelas. Me refiero a los colegios, a las escuelas. Bueno, Jalibarma, sí, eso es una cosa que está... Pero, digamos, los problemas serios digamos, los problemas reales de nutrición infantil se producen en los primeros 3 años. ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces es ahí donde hay que actuar principalmente. Totalmente de acuerdo, y ese es probablemente el grupo más vulnerable donde no necesariamente hay acceso a los programas del Estado. Hay que incentivar el acceso de las madres, hay que incentivar la posibilidad de que se genere educación nutricional, educación en lactancia materna, para evitar que los niveles de nutrición crónica se prolonguen. Se está haciendo mucho, no se puede negar, se está haciendo muchísimo, pero evidentemente por la geografía del Perú no es siempre fácil llegar a zonas extremadamente lejanas, ¿no? Hay, digamos, recomendaciones desde el punto de vista de la participación de la comunidad, del gobierno local o de las comunidades campesinas, en fin, de la autoridad local en esto. No hemos llegado a ese nivel porque, como lo dije, es importante que se haga una evaluación externa, imparcial, objetiva, respecto de los programas sociales que se están implementando, a fin de identificar cuáles son las carencias y cuáles son las mejoras. Siempre, en términos generales, la participación comunitaria es positiva porque genera auditoría social. Y eso es fundamental, particularmente en programas donde se manejan alimentos. Y me imagino que algo de vigilancia, digamos, yo me pregunto si los alcaldes, por ejemplo, tienen idea de cuáles son los niveles de desnutrición en sus zonas, en sus distritos, para que haya preocupación por el tema, digamos, debería ser preocupación colectiva, a eso me refiero, no solamente del sector salud. Absolutamente, no es solamente el sector salud, no es solamente el gobierno, o sea, realmente es un tema del sector privado, es un tema de las organizaciones no gubernamentales, es un tema de la prensa. Para nosotros es fundamental que el tema nutricional se encuentre priorizado en la agenda pública, por una razón muy simple. Muchas veces se confunde pobreza con desnutrición y no es lo mismo, y ni siquiera es la causa una de la otra. Y lo que tenemos en el Perú es hambre oculta, es decir, aquellas personas que no tienen acceso a micronutrientes adecuados o a condiciones sanitarias que les permitan diversificar su dieta, mejorar su educación nutricional y evitar la desnutrición crónica o la anemia. Y es ahí donde hay que trabajar. ¿Condiciones sanitarias se refiere usted que agua limpia? Agua y saneamiento. Agua y saneamiento. Son fundamentales. Son fundamentales, pues, efectivamente. Ahora, en términos de programas más productivos que asistenciales, digamos, en la Sierra del Perú son campesinos. Pero yo no debo identificar cuáles son programas asistenciales cuando trabajamos con gente vulnerable. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Los programas nutricionales, los programas de educación alimentaria, o mejor dicho, los programas de alimentación escolar, no son programas asistenciales, son derechos adquiridos por niños que son parte de una sociedad, y es donde el Estado y la sociedad debe promover la alimentación, porque si no hacemos eso, lo que estamos generando es que esos niños no van a llegar a la edad adulta, insertarse en el mercado de manera competitiva. ¿Y eso qué significa? Sí, significa probablemente migración, inseguridad pública, su desarrollo. Es un compromiso del Estado porque estamos hablando de gente vulnerable. Cuando hablamos digamos, de estratos de mayor edad, probablemente ahí sí podemos hablar de que no deben haber programas asistencialistas, salvo que se trate de salvar vidas. Pero un programa como Juntos, por ejemplo, es un programa que distribuye dinero, a cambio se supone de que los chicos vayan a controles de salud y que vayan a la escuela. En muchos lugares en los que a veces no hay postas de salud o las escuelas son muy deficientes, entonces termina siendo en muchos casos un sistema de distribución de dinero a las madres, ¿no? Entonces, no sé, eso... Depende, o sea, hay que evaluar justamente cuál es el impacto. Los programas de transferencias condicionadas de dinero son comunes a nivel de las estrategias de reducción de la pobreza a nivel internacional, pero evidentemente tienen que haber mecanismos de monitoreo y evaluación de si se están cumpliendo las condicionalidades y si tiene un impacto directo en el mercado local, que es lo que se busca. De acuerdo. Bien, doctor Miguel Barreto, muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación. Fue el director regional del Programa Mundial de Alimentos para América Latina y el Caribe. Con esto nos despedimos hasta el día de mañana. Muy buenas noches.